Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea, y buenos días a los secretarios y al subsecretario. Presidente, en Contralínea hemos seguido investigando esta averiguación que abrió el INAI en su contra. Bueno, el INAI dice que no es en su contra, sino en contra de la oficina de la presidencia, aunque lo que está investigando es si usted reveló datos personales de la persona moral Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y hemos encontrado, bueno, a partir de entrevistas que hemos hecho con doctores en Derecho, que no existe un sustento legal para esta investigación que abrió el Instituto de la Transparencia, porque el artículo 3 de la Ley General de Datos Personales establece que estos datos personales solo son de personas físicas. Y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues no es una persona física, es una persona moral. Entonces, bueno, los doctores en Derecho que hemos entrevistado nos comentan que esta averiguación no tiene este sustento, es decir, esta investigación sería ilegal. Presidente, nosotros en la revista Contralínea lo que nos pidió el Instituto de la Transparencia que reveláramos nuestras fuentes tiene que ver con ilegalidades que ha cometido esta persona moral. Es decir, ha mandado recursos millonarios a cuentas en el extranjero, concretamente a Suiza, ha transferido de su patrimonio que ha conseguido donaciones a otras organizaciones que tienen que ver con el mismo grupo empresarial como Mexicanos Primero, e incluso ha trasladado parte de estas donaciones a inmobiliarias que son propiedad del empresario Claudio X González Guajardo. Además, por supuesto, del tema de que es financiado por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos aún no explica esta parte. Entonces, presidente, la pregunta es, ¿qué va a hacer su gobierno con esta investigación? O sea, ya que no tiene sustento legal, porque Mexicanos contra la Corrupción es una persona moral, no es una persona física, ¿su gobierno haría algo al respecto o tendría alguna opinión? No, vamos a entregar toda la información que nos piden y nos atenemos a lo que decidan las autoridades competentes, pero yo no veo que haya ningún delito. La transparencia es una regla de oro de la democracia. Todo esto del secreto bancario, el debido proceso, todo eso lo fueron creando para ocultar las tranzas, para decirlo con claridad. El que nada debe, nada teme. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. ¿Cómo no vamos a saber cuánto les condonaban de impuestos a las grandes empresas, a los bancos? Nada más porque existe el secreto bancario y el robo que significa, aún estando legalizado. Es una gran inmoralidad y sobre todo una gran injusticia. ¿Cómo van a andar correteando al que apenas y saca sus gastos en una tienda de abarrotes, en una pequeña empresa, a un profesional, ahora a los artesanos, madereros de Oaxaca y los grandes banqueros, empresarios, las grandes corporaciones gozan de privilegios. Entonces, todo es por las formas
y se les olvida el fondo. Es siempre poner por delante el derecho y dejar rezagada la justicia. Entonces, nosotros vamos a estar respondiendo ahora a un senador del PAN, el que trajo a los de Vox. Julen Rementería. Sí, acusó hace un tiempo que nosotros consumíamos no sé qué cantidad de chorizo. Una gran denuncia, ¿no? Y ahora igual, que se trajeron médicos cubanos que no tienen título, un gran escándalo. Es evidente que es una persona y se le debe de respetar, de pensamiento conservador, ultraconservador, pero tienen que actuar con ética. El problema, siempre lo he dicho, del conservadurismo es que su doctrina es la hipocresía. Tengo entendido que este senador fue de obras públicas, fíjense, en el gobierno de Yunes. Y ahora se quiere convertir en el paladín de la honestidad, de la transparencia. Muy lamentable todo esto. Pero qué bien que están saliendo estas cosas, porque así ya no hay medias tintas. Ya cada quien se ubica en su sitio, en su lugar. Esto otro de Claudio X González, también paladín de la honestidad. ¿De cuándo acá? Imagínense una organización que se atreve a recibir dinero del gobierno de Estados Unidos, un grupo de mexicanos que recibe dinero de un gobierno extranjero para hacer oposición a un gobierno legal y legítimamente constituido, a un gobierno democrático, porque a mí no me impusieron los de arriba. Yo estoy aquí por el pueblo de México. ¿Con qué autoridad moral se convierte en juez y quiere juzgar a todos? Entonces, ese doble discurso, esa doble moral, esa hipocresía, es lo que está quedando en desuso. Pero bueno, hay que ser respetuosos, primero, de la libertad de expresión, la libre manifestación de las ideas, y respetuosos de la legalidad. Nosotros llegamos aquí también, eso es importante, que no se olvide, por la vía pacífica y legal. Decían los que se asumían de extrema izquierda o radicales y otros
opositores leales al régimen autoritario de que no se iba a poder, como nosotros lo pretendíamos, que no se había logrado ni en la independencia, ni en la reforma, ni en la revolución un cambio pacífico, y que los potentados, la oligarquía, los que se sentían dueños de México, no iban a permitirlo. Y nos hicieron un fraude y luego otro, y seguimos. Muchos se desmoralizaron. Yo me acuerdo que en el 12 y en el 6 también, sobre todo los intelectuales de izquierda que estaban en nuestro movimiento, se deprimieron. Tuve que escribir un libro que se llama No decir adiós a la esperanza, para alentar a que siguiéramos adelante. Esto en el 12, porque muchos, los que tenían posibilidad, se fueron al psicólogo. A recibir terapias. La mayoría de la gente, los pobres, los campesinos, los obreros, no tienen posibilidad de darse ese lujo de decir, me deprimo. No, con ellos convine de que había que seguir luchando, que había que continuar enfrentando todos los obstáculos. Y decían, no va a ser posible. Cuando invité a algunos, porque al final de cuentas nosotros somos continuadores de un proceso de lucha que viene de tiempo atrás, que recoge las aportaciones con sacrificio de muchos mexicanos que estuvieron en la cárcel, que fueron reprimidos, muchos fallecidos, mucha gente que luchó de tiempo atrás. Y cuando invité a algunos aquí al Palacio, de los más grandes, lloraban y decían, algunos, pellizquenme, no lo puedo creer. Sinceramente, me decían, yo nunca pensé verlo. Entonces, ya se dieron los cambios por la vía legal, por la vía pacífica. Por eso también yo le reconozco y le agradezco a la oposición, porque también ellos han ayudado. ¿Cómo ayudan? No optando por la violencia, porque en Chile propiciaron un golpe de Estado y recurrieron a la violencia y derrocaron a un gobierno legal y legítimamente constituido y causaron la muerte de un presidente honesto, un demócrata, pacifista.
Y una clase media manipulada aplaudió a Pinochet y lo mantuvo porque no requirió utilizar después del golpe mucho las fuerzas armadas. No, fue la propaganda y el respaldo de ciertos sectores de clase media. Si lo extraordinario fue que él pensó de que ya transcurrido un tiempo podía convocar a un referéndum, a un plebiscito, y que la gente iba a decir que continuara. 1988, creo. Y la gente dijo, cambio. Y es de reconocer que aceptó el resultado. Todas estas cosas, pues, que tiene estos procesos. Por eso lo de Claudio, pues, es entendible. Así son quienes tienen este pensamiento y hay que respetarlos, nada más que con argumentos refutarlos. Por eso está muy bien el debate nacional, el que hablemos de estas cosas, el que no nos quedemos callados y que nada más sigamos muy despiertos, no dejándonos engañar, manipular por los medios, por la propaganda, saber leer los periódicos, saber escuchar la radio, saber ver la televisión, las redes sociales y informarnos y tener criterio propio y actuar como mujeres y como hombres libres, decidir libremente. Eso es todo.